En la meditación de la palabra de hoy día nos acompañan desde el cielo los mártires que con mucho cariño hoy día recuerda la iglesia, mártires de Uganda, Carlos Lwanga y sus compañeros. De ellos algunos eran católicos y otros eran luteranos, incluso que murieron quemados, ¿cierto? Quemados, asesinados, ¿cierto? Por profesar su fe, por ser discípulos de Jesús. Y muy jóvenes, desde los 13 hasta los 24 años tenían estos mártires. Así que hoy día nos confiamos a su intercesión para que nos ayuden también a vivir las dificultades que tengamos que enfrentar a veces en el testimonio de nuestra fe. Y meditamos juntos entonces Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34 de nuestras Biblias. Que hemos contemplado en este contexto del Evangelio de estos días diversos ataques de distintos grupos religiosos a la persona de Jesús. ¿Por qué tanto ataque? Porque esta buena noticia que Jesús viene a traer, porque este arrastre que está teniendo Jesús entre la gente, ¿cierto?, pone en peligro el poder y la autoridad de estas autoridades religiosas frente al pueblo de Israel. Y por eso entonces vienen a atacar a la persona de Jesús y su mensaje. Pero hoy día viene en una actitud muy distinta otra autoridad religiosa. Ya no viene en grupo, sino que solo un escriba, un maestro de la ley, se acerca con otro tono, ¿cierto?, a preguntarle a Jesús. De verdad viene con una pregunta en su corazón, con una inquietud, y que quiere buscar luz en la persona de Jesús a esta problemática que él tiene en su corazón. Y esta problemática era que exactamente en el pueblo de Israel habían tantas normas, tantos preceptos, tantas leyes, ¿cierto?, que no podían ver qué es lo que era lo central. Como decimos en el mundo popular, ¿cierto?, los árboles no dejan ver el bosque, no dejan ver el bosque. Y por eso entonces este maestro le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal, cuál es el primero de los mandamientos? ¿Qué pasaba también en aquel tiempo? Los judíos tenían tantas normas, como yo les decía, para poder cumplir y desarrollar y desplegar en su vida práctica los 10 mandamientos, que no se sabía cuál de estos era más importante. Y habían como dos grandes corrientes. Una que decían que todos los mandamientos eran importantes. Imagínense, ellos tenían ya como 600, 700 preceptos y normas. Todos eran importantes, todos habían que cumplirlos, porque todos venían de Dios. Y habían otros que decían que habían unos que eran más importantes que otros. Entonces, por eso, con esta interrogante de verdad en el corazón, este maestro de la ley se acerca a Jesús para preguntarle esto. Quizás también hoy muchos de nosotros podríamos también preguntarnos qué es lo más importante de nuestra fe, qué es lo más importante de nuestra religión. Algunos dicen ser bautizados, otros dicen que lo más importante es rezar, otros dicen que lo más importante es ir a misa, otros dicen que lo más importante es amar al prójimo, servir a los pobres, la acción social de la iglesia. También podríamos también preguntarnos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo fundamental de nuestra fe? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? El Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y agrega un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En tiempos de Jesús, esta palabra, esta oración, por así decirlo, era muy común. De hecho, los judíos la rezaban, ¿cierto? Está tomada del Deuteronomio, la rezaban 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y era tan conocida para ellos como para nosotros rezar el Padre Nuestro. Y Jesús une entonces también, ¿cuál es la novedad? Que también Jesús no solamente reza este Shema, sino que también lo une a este otro mandamiento. Amar a Dios, amar también al prójimo. Los une a los dos en un mismo y único mandamiento, que está centrado en el amor. El amor es lo más importante. Amar a Dios y amar al prójimo. Podríamos decir entonces, para nosotros, ¿qué es más importante? La Eucaristía, servir a los pobres. Lo que el Señor nos centra hoy día es en el amor. No es si fuiste o no fuiste a misa, es cuánto amor pusiste cuando celebraste la Eucaristía. Cuánto amor pusiste cuando serviste a los pobres.
Y por eso también este maestro de la ley, muy sabio y muy inteligente, le dice correctamente, sí, afirmativo, muy bien lo que tú dices. Y esto vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. O sea, él entiende perfectamente que este mandamiento del amor que está entregando Jesús es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y con los sacrificios en el templo. Y esta afirmación ya viene dada en la Escritura desde el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Agrega también Jesús, tú no estás lejos del reino de Dios. Tú no estás lejos del reino de Dios. Podríamos preguntarnos entonces, bueno, si no está lejos del reino de Dios, ¿qué le falta para poder estar en el reino de Dios? ¿Cierto? Es reconocer, y lo desarrollará en los capítulos posteriores después de este texto, reconocer a Jesús como el enviado del Padre. O en otras palabras, reconocer que delante de sus ojos tiene el reino mismo, que en la persona de Jesús se ha hecho presente el reino en medio de nosotros. ¿Qué preguntas me surgen a mí a lo largo de este texto y que nos podrían servir también para nuestra meditación, para este hermoso diálogo que abrimos ahora con el Señor? ¿Qué es lo más importante en mi vida de fe? Hoy día también que está tan manoseado, a todo se le dice amor, esto es amor, que sea todo. ¿Qué es el amor cristiano? ¿Qué es el amor cristiano? Y una tercera pregunta que me surge es cuánto amor ponemos en las cosas que hacemos. Insisto, cuando servimos a los pobres, cuando celebramos la Eucaristía, cuando hacemos oración, cuánto amor ponemos, cuánto amor. Porque dirá San Juan de la Cruz, en esto nos va a examinar el Señor al final de nuestros días, en el amor, en el amor. Que el Señor nos regale entonces un hermoso día, así está, que nosotros también le pongamos mucho amor a este día para que sea bello y hermoso para nosotros y también para todos nuestros hermanos que se encuentren con nosotros. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.